¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Es de marzo 25 y estamos ya listas y listos en esta mesa para dialogar con usted sobre tres temas de suma importancia, sin duda. Y bueno, para ello saludo con mucho gusto a Charo Bareño esta noche que nos acompañas. ¿Cómo estás, Charo? Gracias, Trini, es un gusto como siempre. Iván, Esperanza, que me había tocado verte, Gabriel también. Es un gusto, gracias. Gabriel Ibarra. Buenas noches, siempre es un gusto estar con este gran auditorio. Esperanza Romero. Un saludo, buenas noches, compañeros. Iván Arrazola. Hola, buenas noches a todos, a todas. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cuáles son los temas que vamos a plantear en esta mesa en los próximos minutos? Vamos a hacer un repaso sobre las campañas en este proceso electoral, tanto locales como federales. Hay una crítica muy seria, campañas vacías o hay propuestas interesantes que tengamos a lo mejor que desmenuzar en esta mesa y pues hablar más a fondo de cada una de ellas. Hay sin duda un tema muy importante también y es que a través de los años todas y todos hemos sido testigos de la hora nacional, la primera media hora, información justo a nivel nacional y la segunda media hora de interés local, la información que se pueda generar en el espacio local del estado de Jalisco. Es posible que se tengan que pausar esos minutos de transmisión por el proceso político electoral y tampoco podemos dejar de vista un tercer tema que traemos justo aquí a la mesa y es la localización de fosas, mujeres buscadoras, colectivos, todo el esfuerzo que se hace en una lucha para contrarrestar el fenómeno de las personas desaparecidas y la violencia que acecha todos los rincones de nuestro país. Pero vamos a comenzar, si nos permite, primero analizando las campañas. Partimos por la parte nacional, si gustan, y luego nos vamos a lo local. Ha habido manifestaciones, obviamente, siguen recorriendo el país, se presentan tanto en espacios privados como en espacios públicos, ante la iniciativa privada, hasta un grupo de trabajadores. ¿Qué puedes rescatar de la actividad de las dos candidatas y el candidato Esperanza? A mí lo que me parece de destacar es que no han profundizado en los cómo. Y me quiero referir a lo más próximo o reciente que hoy en los trayectos escuchaba en los posteos, en los mensajes que se difunden en la radio nacional acerca, por ejemplo, de la propuesta de Xóchitl Gálvez hacia las mejoras en el sector salud y en su más reciente comercial, en su más reciente propaganda, hace insistencia en que con ella nadie va a batallar por medicinas. Habrá medicina. Y me parece que ofrecer ese tipo de solución a cualquier enfermo en este país, pues me parece que es demagogia pura, porque no te está diciendo que va a tener garantizado el abasto de los fármacos y de los medicamentos. Un tema que si bien este gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado cumplir y que buscó centralizar las compras y demás, la realidad es que la gran crisis en el sector salud sigue siendo la falta de abastecimiento en los medicamentos y todo lo que se le está instruyendo a un paciente en el servicio de salud público. El que te diga la candidata que ya no vas a tener, ella habla no de miedo, de pavor, y lo digo como ejemplo porque es el spot más reciente que escuché el día de hoy, y con ese me puedo ir con los de todos, también con Claudia Sheinbaum o con Jorge Álvarez Maínez. Lo que hablan es, te ofrecen maravillas, la solución al problema que abordan, en lo ecológico, en el tema de la salud, y yo quiero referirme al de la salud o al de la seguridad, porque creo que lo que más preocupa al electorado, al ciudadano que está atento a los mensajes o que está atento a analizar por qué opción se va a decantar, es primero que me ofrecen en el tema de la seguridad y número dos que me ofrecen en educación y en salud. Y en el tema de la salud, que te digan que tendrás garantizado el abasto del medicamento y que podrás ir, ya no digo a un hospital público, sino como ofrecen su comercial a cualquier clínica, pues que nos diga de dónde. ¿De dónde? Para empezar, está pensando en una subrogación de servicios, está pensando en un tipo de contrato con el sector privado. Te tiene que detallar el programa, te tiene que decir los cómo. Y creo que si bien todavía les queda un buen rato de campaña, apenas llevamos transcurrido casi el primer mes, 25 días a la fecha de hoy, pues no nos han dicho los cómo acerca de muchas cosas que nos están proponiendo. Quiero nada más mencionar eso porque, repito, ahorita en el trayecto lo más reciente que escuché
escuché y me parece que es un buen comienzo para también escuchar a mis compañeros. Y como esto, creo que también se puede reflejar en lo local. Te dicen cómo. Ahora, hay propuestas que resultan más moderadas, como la más reciente que escuché en lo local de Pablo Lemus, que te dice 150 millones a pueblos mágicos, pues me parece fácil del presupuesto con que dispone Jalisco. Pero el tema del que hablé, con el asunto de la salud, cualquier clínica, cualquier hospital y el 100% del medicamento que requieras, a mí me parece que es falacia. Bien, Charo. Bien dice el título que llevan aquí iniciando campañas vacías. Coincido con Esperanza, no hay cómo, el cómo lo van a hacer. Y para la ciudadanía, uno de los temas principales y sobre todo que adolecemos es la seguridad. La seguridad sobre todo de que estamos viendo en diferentes estados, diferentes ciudades, la inseguridad que nos está pegando totalmente en diferentes aspectos, que más adelante lo vamos a tomar, ¿no? Pero se pelean más por las encuestas, de quién va arriba, quién va abajo, otras dicen que hay empate técnico, y ese tipo de situaciones nomás para distraer a la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere es una propuesta y que te diga que sea concreta. Sí, cierto, me puedes decir algo y que va a haber esto, va a haber lo otro, independientemente que ya la gente ya tiene definido más o menos su voto, por quién ir a votar, pero hay eso, ¿no? Vamos a entrar al primer debate presidencial el 7 de abril, donde estamos casi seguros que se van a dar a la que esté o el que esté punteando en las encuestas en cuanto a las preferencias electorales, y eso es lo que vamos a ver, vamos a carecer, y ojalá que no sea así. Eso no es porque lo estés deseando ni porque... No lo estoy deseando, pero lo hemos estado viendo en lo local, que dicen propuestas, pero realmente se están atacando, señalando, exhibiéndose con diferentes señalamientos, cuando aquí y lo hablábamos en el programa pasado, el debate presidencial, ¿en qué te incide? No te incide mucho en el voto, realmente no incide, pero es un espacio que pueden aprovechar las candidatas y el candidato presidencial para dar un diagnóstico y también una propuesta y una solución de cómo le van a hacer, que eso es lo que más nos interesa en los debates presidenciales, y sobre todo ver el contraste de cada una de las propuestas, porque son diferentes temas los que se van a abordar en el debate presidencial. Fíjate que yo he escuchado a candidatas que dicen, bueno, candidatos, estamos trabajando en las propuestas que les vamos a presentar. El tema es que faltan 68 días para el proceso electoral. En 68 días, Iván, Gabriel, les pregunto a los dos, ¿tendrán tiempo suficiente, tanto candidatas y candidatos a nivel nacional como local, para reunirse con los expertos, para formular un programa de gobierno en una línea, en una política pública, y después entonces empezar a emitir las opiniones y que la gente le conozca y que se genere un voto con mayor información? Gabriel. Bueno, hay que señalar que ya pasó prácticamente un mes. Termina Santa, termina Pascua, que se reduce la actividad de las candidatas y el candidato, y es un mes, o sea, un tercio. Sí hay propuestas, en general, son propuestas generales, pero no el cómo. Sin embargo, lo que ha ensombrecido estas campañas son los ataques y las descalificaciones en las redes sociales. Yo creo que eso tiene de singular la gran fuerza que han tomado las redes sociales en esta elección, y eso no permite en las redes sociales que se dé realmente un debate de ideas, una dialéctica, porque es el descontón, son los bots, son las guerras sucias de uno y de otro lado. Unos contratan bots de Argentina, de Rumanía, etcétera, y empiezan a repetir una palabra, una mentira, como Goebbels, ¿no? Como lo hacía, repite una mentira 1000 veces y se va a convertir en verdad. Y en ese sentido, las redes sociales pues dominan el impacto
de este proceso sobre los medios tradicionales. Y eso le enturbia más el escenario, porque de alguna manera los medios tradicionales como la televisión, la radio, la prensa, puedes doblar una serie de ideas, ¿no? Tienes más espacio, más tiempo para explicar. Los debates creo que va a ser un buen espacio para ello. Yo esperaría, pues, que hicieran propuestas sobre los grandes temas que le duelen a los mexicanos. ¿Cuáles son? El tema de seguridad. Xóchitl Gálvez ya hizo una propuesta en ese sentido. También Claudia Sheinbaum hizo otra propuesta, pero son generalidades. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez habla de una megacárcel, construir una megacárcel, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Qué presupuesto se destinaría? Eso no lo sabemos y difícilmente lo vamos a saber en este tiempo. Por su parte, Claudia Sheinbaum, ella establece que es la única que tiene experiencia de gobierno, pone el ejemplo de lo que hizo en la Ciudad de México y dice que tiene un personaje que tiene la capacidad, que ha actuado, que es Omar García Harfuch, ¿no? Que él sería, incluso creo que ayer en una entrevista con el Universal hizo un señalamiento al respecto de que Omar García Harfuch formaría parte de su gobierno, ¿no? El plan que van a instrumentar, obviamente que no lo van a señalar, van a ser generalidades. Sin embargo, yo esperaría que sobre los grandes temas del país, cuando menos hicieran un diagnóstico en mesas con expertos y el candidato o la candidata y diera su punto de vista al final. Y me refiero a cuáles temas. El tema de seguridad y de violencia que vive el país, ¿cómo van a pacificarlo? Por ejemplo, Xóchitl Gálvez al respecto ha señalado que ella regresaría a los militares a los cuarteles. Claudia Sheinbaum, en este momento es muy difícil su posición, porque si ella está en una actitud de regresarlo, no lo va a decir, por obvias razones, ¿no? Y así otros temas relacionados con esto. Otro tema que yo esperaría que profundizaran, que es, por ejemplo, el tema de la deuda pública del gobierno, que es de 16 billones, y cómo le van a hacer para generar más ingresos para todos esos programas que están instrumentando esas ideas, esos proyectos, cómo los van a financiar, porque el asunto es de dónde van a salir los recursos para financiarlos. Más endeudamiento, va a haber una reforma fiscal, caso Pemex, ¿qué van a hacer con Pemex? Claudia Sheinbaum ha dicho pues que van a seguir fortaleciendo a Pemex, tratar de rescatar a Pemex, y Comisión Federal de Electricidad van a privilegiar al consumidor local, nacional, de no aumentar los precios. Xóchitl Gálvez al respecto ha señalado la eficientar Comisión Federal de Electricidad y buscar qué hacer con petróleos mexicanos, que esa deuda tan grande que tiene no siga apretando, ahogando al gobierno federal. El otro tema, el de la salud, ¿qué van a hacer? Ahí yo no he visto nada claro al respecto. Xóchitl Gálvez dice pues que ella sí va a dar medicinas gratuitas a todos, pero pues ¿de dónde va a salir el dinero para dar esas medicinas? Ojalá fuera, ¿no? Ojalá se diera, pero el asunto es que quien llegue a sentarse en la silla presidencial va a tener un gran problema, porque su gran reto, su gran desafío va a ser de dónde va a sacar recursos para que el gobierno federal siga adelante, no nada más el financiar los proyectos nuevos que ellos están ofreciendo, sino de dónde para superar la situación crítica que se va a avecinar en el 2025, una reforma fiscal. O sea, cosas de fondo no he visto de cómo van a resolver los problemas. Proponen qué van a hacer, pero el asunto es cómo van a resolverlo, con qué, de dónde van a sacar recursos. A ver, hablaron ya de seguridad, de salud, de todo el sistema de las energías. ¿Qué podrías tú agregar de lo que has escuchado a nivel nacional, Iván? Más de lo que he escuchado, me parece que aquí ante lo que estamos es ante una desconexión evidente sobre lo que es la realidad de los partidos políticos y lo que es la realidad de la ciudadanía. Están hablando dos idiomas, dos lenguajes completamente distintos, y lo podemos apreciar en el clima de las elecciones. No sé, antes los partidos que le ponían música guapachosa a los
a sus anuncios, pues hasta daban ganas de bailar, y ahora los escuchas y son como cosas muy forzadas. Escuchas a las candidatas y al candidato hablar y en realidad no te están diciendo nada, no te están diciendo nada relevante, no te están diciendo nada nuevo, porque hay una crisis en el modelo de comunicación, ¿no? Este modelo por medio del cual se hacen elecciones, en donde un candidato se para ante un gran público y les dice, te voy a dar más becas, te voy a dar más apoyos sociales, ya la gente en realidad ya no le sabe a nada. Y otra realidad que estamos viendo es que esos candidatos y candidatas se niegan a dialogar, se niegan a escuchar a la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso del candidato, ha ido a las universidades y me parece que eso ha estado bien y habla con los jóvenes y bueno, tal vez sus respuestas no son las más concretas, pero bueno, al menos hay un ejercicio de diálogo, pero en el caso de las candidatas no se ve algo por el estilo, ¿no? Entonces realmente aquí de qué estamos hablando, de qué realidad, ¿no? O sea, las propuestas, si por algo brillan es por su ausencia, ¿no? O sea, son completamente ambiguas. ¿Qué te dice construir una megacárcel? ¿Qué te dice un modelo de seguridad tipo El Salvador? ¿Qué te dice mantener al ejército en las calles? ¿Eso va a resolver los problemas de las fosas, de las extorsiones, de los secuestros, de todo lo que estamos viendo día con día? Me parece que no, y eso se está evidenciando precisamente en pues, este modelo de comunicación que vemos, de que hay campañas, pero pareciera que no las hay porque la realidad sigue su proceso, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido algo preocupante es que o los partidos políticos comienzan a hacer algo por salvar su chamba, o en 6 años vamos a estar hablando de la aparición de un Milei con ideas bastante radicales, con un discurso muy antipolítico que se comienza a gestar y que me parece que lo que podríamos estar viendo en 6 años es una cuestión completamente distinta, ya inclusive sin partidos. Hay esfuerzos por parte de la sociedad organizada que preside, por ejemplo, uno de ellos, nuestro compañero Augusto Chacón. Han entrado estas a plataformas, creen que están funcionando, donde dentro de ellas están justo exponiendo las propuestas de las candidatas y el candidato, retomando, por ejemplo, ya el ejercicio de lo que están haciendo aquí en lo local. Y voy a lo siguiente, porque escudriñando un poco, vi en la agenda de las mujeres, por ejemplo, que el candidato tiene 4 o 5 propuestas y hay una candidata, por ejemplo, que no tiene ninguna. Es en realidad que no tenemos una plataforma donde enterarnos, donde escucharnos, los próximos debates nacionales, locales, etcétera, o de plano las campañas están vacías porque en esencia están así, Esperanza. Es que también en torno a lo mediático hay mucho ruido. Y a mí un esfuerzo como el que se va a hacer a partir de lo que se anuncia hace apenas una semana, que en el Observatorio Jalisco Cómo Vamos se estará colocando la propuesta de los candidatos a la gubernatura en los diferentes áreas o sectores, a mí me parece muy buena, porque ver puesto en una página donde en seguridad ¿qué de diferente hay entre lo que dice Laura Aro de PRI, PAN y PRD, entre lo que dice Claudia Delgadillo de Morena y Aliados y lo que dice Pablo Lemus del Partido Movimiento Ciudadano? A mí me parece que es más fácil de ver por dónde estarían las diferencias o si hay particularidades sobre los cómo, que parece que en general, y al menos en lo federal, en eso coincidimos los 4, es de donde adolecen. A nivel de lo local, que se haga un esfuerzo de esta naturaleza, creo que puede ser muy útil para el ciudadano. Tener un sitio donde tú te metas y puedas encontrar en seguridad qué de diferente ofrece Laura Aro, de Claudia Delgadillo y de Pablo Lemus, y cómo lo harían. Por ejemplo, decías hace un momentito acerca de lo federal con la experiencia de Claudia Sheinbaum. El resultado bueno en sus números que pudo tener en Ciudad de México no significa que su modelo sea aplicable a todo el país. No es lo mismo Guerrero que Zacatecas o que Jalisco. Entonces,
hay que entrar a detalle y hay que entrar a los cómo. Y en el caso de lo local, bueno, tenemos un Jalisco con problemas prácticamente en sus límites con los estados vecinos, en Zacatecas, en Nayarit, en Guanajuato, y el panorama no es el mismo. Por lo tanto, la vía de solución te tiene que decir por dónde va y en dónde estaría canalizando los esfuerzos, cuando me parece que la que ha sido muy clara hasta ahorita, cuando tuvo oportunidad de aprovecharlo en el primer debate, fue Laura Aro, Por ejemplo. cuando te dice que hay que incrementar los recursos de seguridad, contratar más policías, y me parece que tiene muy analizado ese tema. Creo que en el caso de Claudia Delgadillo y Pablo Lemus, quizás se les fue más en los ataques mutuos el tiempo del debate. Tenemos que hacer una breve pausa. Igual cuando regresamos continuamos con ese tema y sobre todo lo que puede pasar o llegaría a pasar con la hora nacional después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso desmenuzando justo este proceso político electoral. En este bloque vamos a hablar de las pausas que tiene en la transmisión de la hora nacional, que la hemos escuchado durante muchos años, muchas y muchos de nosotros durante toda la vida. Pero justo antes de entrar a este tema de la hora nacional, nos quedamos con el pendiente de cómo van las campañas a nivel local, Gabriel, y nos quedamos contigo. Bueno, mira, yo vería, a nivel local, vería un problema de contingencia. ¿A qué me refiero? A que los formatos, los diseños, el formato del debate no ayudó, y los diseños de comunicación, como bien señalaba Iván, tampoco ayudan. Porque, por ejemplo, ¿no? Vimos el debate y para mí el debate se ensombreció por tanto ataque y descalificación. Y sí hubo propuestas, en el debate sí hubo propuestas. Pablo hizo propuestas, Laura hizo propuestas y Claudia también hizo propuestas. Unos más, otros menos, pero sí hubo propuestas. Pero el problema es que en este Torre de Babel, no sé cómo llamarle, se pierden las propuestas, se pierden. Y de repente haces déjame interrumpirte. Sí. En esta mesa hemos platicado una gran cantidad de veces que lo que se requiere es justo eso, que se den con todo en los debates como en Estados Unidos, que haya una apertura total. Estoy de acuerdo. Que no sea tan rígido. Estoy de acuerdo, pero estamos hablando de propuestas. Yo estoy diciendo que las propuestas se pierden. O sea, sí hay propuestas. Y por ejemplo, Pablo Lemus en el debate hizo propuestas, pero sin embargo se habló más de los ataques y las calificaciones y de las propuestas. Entonces, ¿qué queremos, pues? ¿Queremos que la gente conozca las propuestas o queremos que conozcan los trapitos al sol que se sacan unos y otros? Claro, como medio de comunicación es muy atractivo ese tipo de información, pues la vamos a resaltar. ¿Por qué? Porque eso vende. Y las propuestas, las buenas noticias no venden, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de propuestas, sí están haciendo propuestas, pero dispersas. No veo yo una metodología, un orden para las propuestas. Por ejemplo, en el debate, Pablo propuso, en el tema de seguridad, propuso crear una policía federal, una policía local de caminos, ¿no? Sí. Coordinarse con la policía, apoyar a las municipales y coordinarse con la federal. Propuso también crear un C5, el mejor C5 de México. Eso propuso, ¿no? Un C5 que está muy cuestionado, habrá que decir, porque ha habido sucesos de alto impacto no que el están C5 presentes. pues está ciego, ¿no? O está muy nebulosa a la vista, ¿no? Son compromisos que asume. Por ejemplo, los policías que tengan el sueldo, equiparar el sueldo de los policías de Zapopan con los de los municipios de todo el estado, ¿no? Que ahí, bueno, ¿cuánto significaría, cuánto cuesta eso? ¿Quién lo pagaría? Porque la hacienda municipal, pues, es muy pobre. Hay municipios que tienen 3, 4, 5 policías, ¿no? Y son 2, 3 turnos, pues, imagínense, pues. Entonces, son 3 propuestas interesantes que hace Pablo Lemus. Hoy, por ejemplo, Pablo Lemus hace una propuesta en Puerto Vallarta sobre el tema, sobre la política turística, en el cual, pues, él establece que destinaría un fondo de 150 millones de pesos para apoyar a los pueblos mágicos, ¿no?
como decíamos en el corte, Esperanza, pues 150 millones de pesos es viable, por supuesto, sí es viable. Y eso es lo que habría que revisar. Por ejemplo, Pablo Lemos también establece en el tema turístico que le daría todo el apoyo a Costa Alegre, al desarrollo de Costa Alegre, y si se desarrollara, bueno, Costa Alegre tiene como 40 años, 50 años desarrollándose, ¿no? Y ya tiene un aeropuerto en Xalacatepec, se fue construido entre el gobierno de Emilio González Márquez y el de Aristóteles Sandoval, creo que lo terminó. Por ejemplo, es una propuesta en materia turística la que hace Pablo Lemos en materia de seguridad. Claudia Delgadillo, el pasado fin de semana, hizo otra propuesta, interesante la propuesta de infraestructura en tema de transporte y de movilidad. Ella plantea la construcción de 2 nuevas líneas de tren eléctrico, las 6. Sería la 5 y la 6, ¿no? Que en cada sexenio debería hacerse cuando menos una línea. En el gobierno del PAN, durante los 3 gobiernos del PAN, lamentablemente no se hizo ninguna línea, ¿no? Y en ese sentido, los buenos ejemplos son la Ciudad de México, que tienen 12, que Nuevo cada León sexenio ha también, hecho la zona una. metropolitana, ¿no? De Monterrey. Ha hecho una, pero la Ciudad de México tiene una mayor visión en ese sentido, tiene 12 líneas, es de lo más desarrollado que tenemos. Y además, Claudia Delgadillo ofrece crecer las otras líneas, la línea 1 y la línea 2, ¿no? Hasta Tonalá y hasta Tezistán. Ofrece, y la construcción de dos hospitales civiles. ¿De dónde va a sacar el dinero? Bueno, ella se señala que sería una política de austeridad que instrumentaría en su gobierno, en el cual se ahorrarían 2.100 millones de pesos cada año, ¿no? Sería interesante ver, ¿no? Del presupuesto total de Jalisco, esto es como se ejerce, por lo tanto ya de lo que ya conocemos y ya sabemos, yo haría ciertos cambios y me inclinaría por aquí, porque aquí es donde más le duele a Jalisco, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de propuestas también, Charo, por ejemplo, Laura Aro, del que no hemos platicado, capacitar y limpiar a los responsables de integrar carpetas de investigación. Feminicidios o violencia contra las mujeres, 95% de impunidad, en general es 93% de impunidad, los casos se quedan sin investigar. Puede ser una propuesta también que podríamos resaltar. ¿Qué más? A mí lo que se me hace, o sea, proponer, pues a todos nos gusta, ¿no? Sin embargo, los que hemos cubierto el Congreso del Estado, vemos cuando llega el presupuesto, el proyecto de presupuesto, el anteproyecto de presupuesto, que llega lo de los pueblos mágicos, por ejemplo, por decir, y sin citar candidato o candidatas. Dijeron, tal cantidad, y llegas y son 8 o 10 millones. Me gustaría que se aumentara, porque obviamente Jalisco tiene 8 o 10 pueblos mágicos maravillosos, municipios a resaltar. Lo que está proponiendo, ¿qué más quisiéramos nosotras o la población en general? Que los centros de justicia donde la mujer va a denunciar fuera más ágil, se le atendiera con mayor rapidez, hubiera mayor empatía de los ministerios públicos, de que hubiera esa perspectiva de género en esos ministerios públicos, y no los hay, lo hemos visto, o sea, es un clamor, es un reclamo de las mujeres y de los colectivos es un asunto, la perspectiva de género y toda la violencia de género, o sea, es algo que no se ha abordado. Y no lo hemos escuchado. Y voy a otro tema también. Dice Pablo Lemos, apoyar a productores del campo. Tenemos una situación de sequía en el campo y no hemos escuchado el panorama a futuro, como si no alcanzaran a prever, ¿no? Justo la crisis en la que nos encontramos a nivel nacional y que Jalisco no se ha escapado de esto, por ejemplo, Iván. Sí, a ver, hay un problema con el tema de las campañas, y es que pues cada candidato también tiene su estrategia, y pues por lo que se ha visto en la campaña de Pablo Lemos, no quiere hablar de Enrique Alfaro ni de su gestión. Entonces pues digamos que lo que él va a hacer es como si fuera un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, pareciera que lo que pasó anteriormente no existe. Digo, en el debate fue claro, ¿no? Inclusive hasta Claudia Delgadillo le decía, a ver,
lo llamaba, le cambió el Cuentas apellido, que ¿no? Y no le quiso entrar a ese debate. A ver, una realidad es de que hay temas que son muy espinosos o una te pones a proponer y agua para todos y todos vamos a estar bien, o la otra es pues un escenario realista. Sí tenemos verdaderamente un problema, habría que invertir tanto, no se tienen esos recursos. ¿Qué historia quiere escuchar la gente, Trini? Pero me parece, y la pregunta que hacías también al inicio, le quiero entrar a esto de, ¿no nos gustaría que los candidatas y candidatos se dieran con todo, hablando de los debates? Me parece que sí, pero una condición que se tiene que establecer para que se dé esto es que tiene que haber cancha pareja, piso parejo. ¿Y cuál es el problema que se está dando con la hora nacional? Hay que recordar que el formato de la hora nacional son dos bloques, un bloque nacional y un bloque a nivel local. Y en el bloque nacional, pues de lo que se quejó el PAN, que fue el que interpuso esta queja, es de que en la primera parte, que es a nivel nacional, pues se la pasan hablando de la candidata de Sigamos Haciendo Historia. Entonces, pues lo que dicen es, a ver, ¿no? Y bueno, y también los informes del INE, lo que han hallado, pues es que en el sistema público de medios, lo que es el Canal 11, lo que es el Canal 22, hay una preferencia por la candidata del oficialismo. Entonces, esa es una situación preocupante, sí, pues porque esos espacios pues son públicos y tendría que haber equidad, ¿no? Ahora sí que Fíjate, espacio para todas. Estamos y todos. con la disyuntiva, ¿no? Necesitamos conocer las propuestas, hablar de ellas, más o menos ver, o si se ha tocado o no, pero aparte están viendo la posibilidad de que se interrumpa la transmisión de la hora nacional, que bien podría jugar un papel importante. Así es. Así es, y bueno, y no lo está haciendo, ¿no? ¿Te gustaría que desapareciera mejor ante el uso que se le ha hecho en la No, primera al media hora? contrario, me parece que es un espacio importante en el que se discuten varios problemas, pero además, algo muy interesante, y que esto lo dijo Claudia Sheinbaum, dice, bueno, a ver, ¿por qué el INE quiere quitar la hora nacional, pero por otra parte deja que continúe el ataque de bots en redes sociales? Entonces, pues también de alguna forma todas estas quejas a lo que nos llevan es un sistema mucho más restrictivo. Yo por ejemplo, extraño cuando, no sé, en el espacio de López Dóriga entrevistaba a un candidato y luego se unía a otro y empezaban ahí los debates. Ahora los sistemas son muy restrictivos, o sea, ya no hay esa posibilidad de que se debatan y que se den con la cubeta, ¿no? Bueno, a mí me parece relevante que en el tema de la hora nacional, el INE y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, primero sí partamos de lo que ocurrió el fin de semana. No vino instrucción del INE ante una queja del PAN, que todavía está por demostrarse, que se está promoviendo a la candidata o que hay un sesgo en el contenido, en el manejo de la programación en la hora nacional, se estaría favoreciendo a la candidata oficial, que es a Claudia Sheinbaum. Luego entonces el INE le está pidiendo al PAN que intervenga. Pero antes una vez presentada la queja, dice la Cámara, a través de un documento interno que difunde vía WhatsApp y que les dice a sus socios, ante esta queja, yo me adelanto, no vaya a ser que el INE te sancione y tú quedas en libertad de suspender la transmisión, porque tampoco nos apartemos de cómo es que en este sector a los empresarios que tienen las concesiones para la radio y la televisión, pues se les ha estado Midiendo con una vara se les ha estado muy alta. obligando a ceder de sus tiempos para la difusión de estos programas. En el objetivo de la hora nacional a mí me parece magnífico y me parece que hay que mantener programas como estos, de fortalecer la identidad nacional, Claro. de enriquecer en cuanto a difusión de contenidos de carácter cultural, y si se va a trabajar en lo político, que sea en equidad con los aspirantes, en este caso, o candidatos de las ¿Tú dirías diferentes que fuerzas. falta equidad? No lo sabes. Yo diría que primero hay que demostrar Ok. que hay un sesgo en favor de la candidata oficialista. Primero. Segundo, el presidente habla de censura. No vino del INE, vino en todo caso de un llamado interno desde la Cámara a sus socios, a sus agremiados. Oye, si tú quieres evitar que te sancionen ante tal queja que no sabemos porque el INE no se ha pronunciado, pues deja de transmitirlo. Bueno, el Y INE, solamente tres. sí, el INE dictó una medida cautelar contra el programa, contra los conductores y... Pero no dijo que se dejara transmitir. y la
Fue la Cámara Por la que eso, le es dice una a medida sus... cautelar. La Cámara la que les dice que tan es así que el fin de semana solamente 3 estaciones Porque dejaron de intervino la transmitirlo. Secretaría de Claro, Gobernación. porque la Son Secretaría de 1,700. Gobernación es la que Intervino y hizo un acuerdo con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. O Pero sea, luego entonces no hubo censura. No hubo. hay censura. Y lo que hubo también fue el hecho de que están manejando que en diciembre hubo ciertos espacios ya con una cierta preferencia que todavía, como bien dices, no se ha demostrado hacia Sheinbaum. Pero también hay que recordar que esta hora, yo sí coincido en el hecho de que sea abierto para las candidatas y el candidato a la presidencia y que se pueda ampliar esa apertura de las propuestas. O sea, que la hora nacional se destinara en un y que sea de porcentaje manera a equitativa apoyar y sobre campañas todo de manera paritaria. sí, de manera equitativa. paritaria. Y hay que recordar y recordarle a los jóvenes que nos ven, ojalá que Que nos yo vean creo que no muchos, conocen la hora que nacional. no conocen la hora nacional y hay que recordar, esta hora nacional pues nació en 1937, tiene 87 años, fue, como bien lo dijo Esperanza, es un bagaje en lo cultural, deportivo, de todos los temas que se identidad de nuestro tocaban. país, sin duda. Es cierto, como dicen, lo dijo el presidente, era un tafil, o sea, muchos decían, la hora nacional la pagabas, o los que iban manejando, conduciendo, pues la escuchabas porque ya te interrumpían, ¿no? Pero es un espacio que pueden aprovechar A ver, las Gabriel, campañas. afanositos de la censura, dijo el presidente. Yo primero diría, ¿existe la hora nacional? ¿Tampoco lo has escuchado, Gabriel. Gabriel? Como el presidente. De A hecho, mí- a mí- nada a mí más. me Bueno, molestaba mucho cuando estaba escuchando el béisbol. porque es Se iba a amante del Extra Innings béisbol. y lo entraba a la hora nacional y se acababa la crónica. Entonces, no sé, pero tengo un prejuicio contra la hora nacional, ¿no? Ahora, Mira, lo que sí es que digo, Jalisco dejó de transmitir su media hora a partir de febrero y regresa hasta después de las elecciones, para evitarse problemas. bueno, pues, ¿por qué no? Yo creo que les falta creatividad para Sí. lograr ser más atractivos, más interesantes. Y bueno, pues que se metieran a las campañas, ¿no? Que se metieran a los debates, que invitaran a los Los candidatos. tres. Eso deberían de hacer. Eso deberían de hacer, abrir los micrófonos a los candidatos. Con periodistas críticos que invitaran. Yo creo que esa sería una manera, ¿no? Bueno, más allá de que más me sacó de la mil. lengua, como Federico Dorin dice, ¿no? Pues yo creo que vamos viendo cómo Fíjate, es que esos hablando- espacios aprovecharlos. Son ¿no? más de 1.700 radiodifusoras en todo el país, o sea, es un espacio que Alguien te va a deberían de escuchar, estar ¿no? aprovechando. ¿Cómo hacerlo atractiva? Pues, o sea, ¿cómo es ahora? Sobre ¿Cómo todo lograr eso. que la gente los escuche? Pero no ¿no? solo atractiva, sino que fuera una suma a las campañas políticas, no al contrario. Ahora resulta que en el proceso electoral nos van a privar de una hora de información que puede ser para uno o ¿Tú dos o escuchas tres la hora meses. nacional? Yo lo he escuchado muchas veces, Sí, no soy también. así ¿O Cuando cuando, Gabriel. no te podías dormir o qué? No, sí, hay cosas muy interesantes, sobre todo cuando hablan de Jalisco, la segunda media hora No, es es muy lindo, buenísimo. Begoña y más Lomelí, cuando hablan del conductora, es deporte una local tipaza, y los excelente talentos jaliscienses son periodista. maravillosos. Déjenme decirles que hablando de Bueno, participación eso es una ciudadana... broma, pues, paréntesis. Yo sé. Dice, el IEPC convoca a ciudadanas y ciudadanos a participar para el próximo debate de lo local. Por eso es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Para participar tendrán hasta el próximo 31 de marzo para enviar preguntas a través de sus plataformas etiquetando al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Rapidísimo, tiene que ser con un video de 10 segundos no más donde se vaya a plantear una pregunta. Que la pregunta esté orientada en el objetivo temático. El video deberá realizarse en formato vertical, la duración no podrá ser mayor de 10 segundos, deberá estar visible el rostro de la persona participante, no podrán utilizarse filtros que alteren o distorsionen las características o rasgos físicos, no podrá utilizarse ningún elemento que sea alusivo a favor o en contra de partidos políticos. El IEPC es el que va a elegir a través de lo que cualquier persona pueda postear en sus redes sociales, que ya las conocemos, Facebook, Instagram, TikTok, y de ahí eso se va a utilizar para el siguiente debate. ¿Cómo lo ven? ¿Te gusta?
Pues me parece que es un ejercicio interesante. 10 segundos, digo, es poco para plantear una ¿Qué pregunta, preguntarías? ¿no? Sin nombre de mi apellido. Híjole. Yo, combate a la corrupción, me gustaría que se tocara ese tema. Te Bueno, doy se otra va a tocar, oportunidad. es un tema que se va a tocar. Te doy otra pero- oportunidad, Iván. ¿Qué preguntarías? ¿Cómo resolverían el tema de las desapariciones? ¿De dónde hacer los recortes para invertir en lo que están proponiendo, sobre todo en el tema de seguridad? 10 segundos. Los desaparecidos sería el tema que Sí. yo abordaría. Cómo lograr frenar tantos desaparecidos, evitar que Jalisco sea líder en desaparecidos. Bien, pues se puede etiquetar al IEPC Jalisco, es @IEPC Jalisco. Si usted quiere hacer una pregunta, 10 segundos, formato vertical, en su cuenta preferida de redes sociales y etiquete al IEPC Jalisco. Hacemos una breve pausa y regresamos justo con esos problemas sensibles que es la inseguridad en México. Bueno, tenemos que poner sobre la mesa lo que acontece en el estado de Jalisco y en México en tema de inseguridad. Es buscando entre fosas nuestro siguiente tema, y es que este fin de semana se localizaron 2 hornos clandestinos en una finca en El Salto por parte de colectivos de personas buscadoras. Un secuestro de gran magnitud al norte de nuestro país. Siguen registrándose los enfrentamientos, sigue habiendo homicidios en contra de candidatas o candidatos a algún puesto de elección popular. Ahora fue en Puebla, si no me equivoco. Sí. Y cuando haces un recuento de todo esto, mi querida Charo, ¿cómo lo podríamos interpretar o poner sobre la mesa? Para mí, lo estábamos platicando, ¿no? Es una deshumanización, una descomposición del tejido social, llegar a estos límites, a estos hornos crematorios, cuando vemos hornos crematorios artesanales, hasta vergüenza da con ese tipo de títulos que les ponen, cuando te comienzan a decir y a detallar piel, sangre, huesos, y aparte las bolsas con huesos o restos humanos. Lamentable, me duele. ¿Lo viste en las redes sociales cómo los colectivos que estuvieron presentes en esta búsqueda lo estaban transmitiendo en vivo, el alcance? Transmitiendo, imagínate, y sobre todo las madres buscadoras, o sea, que ellas han encontrado este tipo de situaciones, ¿no? De las fosas, los hornos crematorios. Esto fue en El Salto, pero bueno, también lo vimos, como bien lo dices, en Villa Corona, que fue un hecho que ahí estábamos pendientes, porque no solamente habían encontrado a los 5 cuerpos de personas, bueno, dedicadas unas al ramo de bienes y raíces, sino que también se hablaba de una posible explosivo, ¿no? De artefactos explosivos. Ahí estaba la Guardia Nacional, estaba el Ejército, estaba la Policía Estatal, estaba acordonada la zona. Ustedes también estuvieron pendientes, Televisa estuvo pendiente de esa información. Yo estuve también a través de ustedes pendiente de ello, y de mis compañeros de policía en el occidental. Y sí es lamentable esta situación que estamos viviendo de inseguridad, de violencia, y sobre todo de esta descomposición del tejido social y deshumanización en esto. Y estos secuestros masivos, más de 60 personas. 66 66 en personas, Sinaloa. Gabriel. 66 personas, pero que no es el primero. El año pasado, si no mal recuerdo, hubo uno en Chiapas. Ahí fueron secuestrados empleados de seguridad del gobierno estatal, donde se enfrentaron 2 grupos, y usando lamentablemente a las personas como moneda de cambio, como carne de cañón, ¿no? Eso es la deshumanización que hace referencia Charito, y el asunto aquí es cómo revertir esta situación tan terrible que vive
el país esta tragedia. Yo veo dos pistas. Una es la reconstrucción, como bien lo señala Chario también, la reconstrucción del tejido social. Hay que ponerle atención al tema del tejido social. Y el otro es el tema de las estrategias de seguridad, la modernización, el uso de la tecnología, de la inteligencia, de más policías. Pero poco va a servir si nada más se atiende el tema del punto de vista de la fuerza, de la seguridad, si no se atiende el tema de desigualdad, de pobreza, y que de alguna manera este gobierno, nos guste o no nos guste, de acuerdo a las filias o fobias, pero algo ha intentado hacer en ese sentido. Obviamente que es insuficiente, el problema es muy grave, muy grande. El gobierno se ve rebasado y estas historias, pues lamentablemente van a ser repetitivas. O sea, hoy la estamos abordando en este espacio. A lo mejor dentro de 15 días, de un mes, 2 meses, volveremos otra vez a tratarlas y otra vez y otra vez y otra vez. Y lamentablemente, pues, no se avanza. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema se tiene que ver desde otra dimensión, más allá de lo local, más allá de lo nacional, sino incluso yo creo que de un tema regional y global, ¿no? De hecho, asesinaron al candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo, Puebla. Un crimen más contra quienes aspiran a un cargo público, Iván. Ya más de 20 candidatos asesinados y algo curioso que ocurrió la semana anterior es cómo se le intenta dar solución al problema. Fue muy interesante la discusión que se dio en el Senado de la República, donde la oposición pidió declarar la desaparición de poderes en Guerrero, pues por todo este tema de la inseguridad, por toda la inestabilidad que hay en el gobierno de Guerrero. Y a su vez Morena pidió declarar la desaparición de poderes, Morena y aliados pidió declarar la desaparición de poderes en Guanajuato, también por el mismo tema de la inseguridad. ¿Cuál es el punto aquí? Para un problema tan grave, la clase política, los partidos políticos juegan a aventarse la bolita y le quieren dar solución a un problema de seguridad con una solución de corte político, como si creyendo que cambiando a la gobernadora, cambiando al gobernador, cambiando a los poderes, se va a solucionar como por arte de magia este tema, ¿no? Cuando en algo que se tiene que pensar definitivamente es en que todos estos crímenes y que vemos las imágenes en televisión de que llega el CEMEFO, de que llega la policía investigadora y dice, se va a abrir una carpeta de investigación y ahí queda todo. O sea, ¿cuál es realmente el punto aquí de que no se resuelve ningún crimen, no se encuentran los responsables? No hay una manera de poder castigar este tipo de situaciones y me parece que si el tema de la justicia no es un tema central para poder, coinciden que hay que atacar las bases de la violencia e ir al origen, pero si no tenemos un sistema de justicia robusto, esto se vuelve cotidiano, o sea, en realidad no hay manera de resolverlo. Otro tema, ¿no?, que eran las reformas al sistema judicial, ¿no? Un par de semanas antes de que entremos a la veda para la elección del 2 de junio, las madres buscadoras de todo el país estarán haciendo el llamado para el Día de las Madres, el 10 de mayo, salir a las calles, a tomar las calles, a protestar por el principal problema. Y esto me lleva a la pregunta que sea Gabriel para el IEPC, pues, ¿cómo resolver el problema de los desaparecidos? El gran problema que tiene que ver con la inseguridad y que tiene que ver con el sistema de justicia también y que tiene que ver con el gran reclamo de lo que está ocurriendo. Los candidatos, las candidatas a los diferentes órdenes en esta elección más competida tienen que mostrar claridad, pero cómo estarían proponiendo resolver esta crisis que tiene que ver con inseguridad y también con injusticia y con esta insatisfacción, porque es en el tema de los desaparecidos en donde hay mucho todavía por hacer cuando no funcionan las fiscalías como se planteó en la materia, especializadas, y cómo no se ha invertido el recurso en las áreas forenses para dar con una agilización y con una, al menos, satisfacción en este tema, el post al hallazgo ya de los cuerpos y de esta situación tan terrible. Así es.
no podríamos solamente pensar en la fosa, ¿no? Sino es todo este panorama que hemos tocado un poco por cuestiones de tiempo, pero bueno, sin duda será lamentablemente, como lo dices, Gabriel, ¿no? Un tema quizás recurrente Que y vamos a seguir lamentable si tocando. es que no paran con estos homicidios, por ejemplo, en este proceso electoral contra candidatas o candidatos, ¿no? Charo Bareño, muchísimas gracias. Gracias, Trini, es un gusto estar con mis compañeros y mi compañera. Gabriel Ibarra. Gracias. Gracias. Esperanza, Buenas noches, gracias. Iván, gracias. Gracias, Trini. A usted por habernos acompañado esta noche. Gracias. Descanse y nos vemos y escuchamos en la próxima.